Después de un largo tiempo, una familia decidió adoptarme. Logré escuchar cómo mi pediatra les hablaba de mi caótica vida y de los supuestos traumas que me atormentaban. Estaba asomado en la puerta, pero la enfermera me advirtió que no debía escuchar conversaciones de adultos. Me llevó de vuelta a la habitación y me dijo que si quería tener una familia, debía portarme bien. La enfermera no era nada gentil con los niños. A veces me palmeaba muy fuerte. Los primeros días en este lugar entenderán que no quería comer. Detestaba a todo el mundo, pero en especial a esa enfermera. Me tocaba ser tolerante con ella porque era más fuerte que yo. Encerrado en esa habitación, deseaba que mi hermana saliera de la prisión para estar con ella. De repente la enfermera entró para decirme que había una familia interesada en adoptarme. Aunque no quería, acepté la oferta para así pensar en escaparme de mi supuesto nuevo hogar y ver a mi hermana. Mis nuevos padres firmaron los papeles y aparentaban ser buenas personas de buen estatus social. Mientras recogía mis cosas en mi cuarto para irme, sentí que alguien tocó mi brazo. Asustado grité, pero para mi sorpresa era la odiosa de la enfermera, que en un susurro me dijo: "No te librarás de mí, travieso". Mentira, te quiero mucho. Lo acepto. Era algo extraña, pero la odiaba. Mi nuevo padre me esperaba con brazos abiertos y mi nueva madre me miraba con ternura e ilusionada. Parecía que no tenía hijos. Ingresamos al auto y por la ventanilla trasera del coche noté que había algo encima del tejado del orfanato. Junté mis manos de los nervios y suspiré. Esa cosa, o sea, mi madre, volvió nuevamente. La señora empezó a decirme que no sintiera miedo, que ellos me cuidarían y siempre quisieron tener un hijo como yo. Pero hice una pregunta algo tonta. ¿Y mi hermana? Su esposo la observó y su mirada decía que solo me querían a mí. Llegamos a la casa finalmente. Era de 2 pisos y me dijeron que dormiría en el cuarto de al lado. Estaban súper emocionados de tenerme en sus vidas. Por un momento me sentí un niño afortunado. El cuarto estaba de lujo, estaba lleno de juguetes. Algo a lo que no me acostumbro todavía es que en el piso de abajo tienen a 3 perros y 2 gatos. Entre pláticas me propusieron a dónde quería ir y al final mi madre adoptiva propuso que me llevarían al parque. Para ese tiempo, y debido a todo lo que habíamos sufrido, yo era un niño frío, sin ganas de disfrutar la vida, y es que la verdad extrañaba a mi hermana. De repente escuché voces en mis oídos. Eran como ecos, pero estaba seguro de que era mi madre hablándome. No le entendía nada y ya eran más de las 7 de la noche. Por la multitud, sentí que estaba alejándome de mis padres adoptivos, cuando entre personas vi a una mujer con cabello largo que daba hasta sus tobillos. Esto me paralizó, y más cuando intentó voltear su cabeza para verme. Era mi madre. Su rostro estaba con varias cicatrices, pero notaba en sus ojos tristeza. Cuando empezó a caminar hacia mí lentamente, empecé a recuperar mi movilidad y corrí como loco alejándome de mi madre, hasta que choqué con la señora que acababa de adoptarme. Ella me preguntaba de quién estaba huyendo. Cuando señalé entre las personas, no había nadie. De repente, todos entraron en pánico. Mis padres adoptivos se asustaron y me llevaron de inmediato al auto, pero no encendía. La electricidad se había cortado, dejando aquel parque en total oscuridad. Un rugido surgió en medio de los gritos de las personas. Mi padre adoptivo intentaba con desesperación encender el auto hasta que logré ver que mi madre convertida en nahual se estaba devorando a una persona mientras me observaba con esos ojos desorbitados y cristalinos. Afortunadamente el auto encendió y mi padre adoptivo aceleró lo más rápido posible para alejarnos de ese lugar y quizás nunca volver jamás.
La lluvia empezó a caer. Mientras iban conduciendo, mi madre adoptiva me preguntaba si me sentía bien, aunque en ese momento estaba petrificado, pues al mirar a través del cristal trasero, pude notar que ese nahual nos estaba siguiendo. Les grité que aceleraran, hasta que logré ver que en medio de esa lluvia, aquella bestia nuevamente se convertía en mi madre, mientras corría en 4 patas. Estaba muy asustado. Mis manos me temblaban. Finalmente llegamos a casa y de inmediato ellos me abrazaron fuertemente. Sabían lo asustado que estaba. Era la familia que cualquier niño adoptivo desearía tener. Mi nueva madre me tomó de la mano para llevarme a mi cuarto. Me trataban como niño pequeño a pesar de que tenía ya 12 años. Y una vez sentados en mi cama, decidí contarles lo que en realidad había pasado y quién era esa mujer con cuerpo de loba, pues quería prevenirlos de lo que podría pasarnos. Después de una semana, confiado en que mi madre nahual no sabía dónde vivía, decidí confiar en mi nueva familia. Cada día me ganaba más el amor de mis padres adoptivos. Confieso que lo hacía para que algún día les pidiera que me llevaran a ver a mi hermana, hasta que una noche le pregunté a mi madre adoptiva si habían tenido hijos. Su respuesta me dejó triste y sorprendido. Sí tuvimos. De hecho, era una hermosa hija, pero empezó a creer en nahuales. Hicimos lo posible para ayudarla, pero hasta la fecha se encuentra desaparecida. Intentamos muchas veces explicarle que esas criaturas no existen. Sin saberlo, una noche salió en plena madrugada y se metió al bosque. Me imagino que buscando lo que ella decía que existía, seres que se transforman en hombres lobo o animales extraños. De inmediato dimos parte a las autoridades, pero no la volvimos a ver. Días después, cuando llegó su madrina de un viaje, nos vino a visitar bastante preocupada por lo que había visto en las noticias respecto a la desaparición de su ahijada. Nuestra comadre de inmediato fue a visitar a una vieja bruja que conocía y logró averiguar que a mi hija la tiene un nahual. Pero extrañamente, a la semana desapareció esta bruja y la madrina de mi hija. Creo que son fuerzas del más allá en las cuales no podemos intervenir. Así desapareció mi pequeña. Al día siguiente aproveché mientras estaba solo en casa. Empecé a averiguar más sobre estos aterradores nahuales. Cada investigación me daba más sorpresas y miedo. De repente, se me ocurrió averiguar sobre el nahual de mi madre, pero no encontré nada, hasta que di con la noticia de mi hermana. Para mi sorpresa era muy popular en internet, hasta que supe en qué prisión estaba, pero necesitaba saber la dirección y emprender el viaje a su encuentro. Y para mi mala suerte, la puerta estaba bajo llave. Sentía mucho coraje, pero comprendí que mis padres adoptivos querían asegurarse de que nada malo me pasara. Mientras caminaba de regreso por el pasillo bastante desanimado, de un momento a otro la electricidad de la casa dejó de funcionar. Esto me asustó bastante y aunque las mascotas estaban completamente tranquilas, no pude evitar que mi corazón se acelerara. En la prisión, mi hermana de rodillas oraba todas las noches por mí. Su compañera de celda le gritaba que guardara silencio y mi hermana le pedía tan solo unos minutos más. Me cuenta que esa noche comenzaron a escuchar unos rugidos bastante cerca de la prisión, como si desde aquel bosque con el que colinda la prisión estuvieran vigilándola. Rápidamente se levantó y se apoyó en los barrotes para medio sacar el rostro y decir: quien sea lo que está entre la oscuridad de la noche, no te tengo miedo. Pero unas risas empezaron a invadir los oídos de mi hermana, y de lo que sí estoy seguro es de lo fuerte que era ella, y como si de un presentimiento se tratara, le gritó desde aquellos barrotes: «Mamá, ya basta, por favor».
Su grito despertó a las demás reclusas, que gritaban que la mandaran al otro mundo por no dejarlas dormir, y fue el momento preciso en el que su compañera de celda aprovechó para golpearla, dejándola inconsciente. Al día siguiente mi hermana se levantó aturdida. En verdad, no querían a la nueva compañera de celda, y como me imagino saben todos ustedes, tenía dos opciones: unirse a la pandilla de su compañera o despedirse de este mundo. En el patio de la prisión, mi hermana intentó acercarse a la compañera, pero le fue mal porque esta vez se repitió el mismo evento de anoche, pero ahora con más fuerza, a tal grado que la mandó a la enfermería. Cuando logré escaparme de la casa, fui a la dirección que averigüé, pero para mi mala suerte, no me dejaron entrar. Me las ingenié entonces y me acerqué a un vagabundo, pero me pidieron documentos de identificación, y como si se compadeciera de mi situación, un guardia me dijo que la loca de mi hermana estaba bastante mal en una camilla de la enfermería. Posiblemente con buenas intenciones, me advirtió que me alejara de ella, pues todos la creían loca. No hice otra cosa que gritarle que se fuera al carajo. Y con los ánimos en el suelo, regresé a casa, triste y acongojado de no poder ver a mi hermana. Por otro lado, ya me estaba preparando para recibir el sermón cuando llegara a casa. Tiempo después, mi hermana logró despertarse en su camilla. Me contó bastante nerviosa que ya era de noche. Estaba algo asustada porque logró ver entre las cortinas una figura muy extraña. Me atrevo a decir nuevamente que era un nahual. Mientras esa cosa rasguñaba la cortina, mi hermana se quedó paralizada. Intentaba gritar pero no podía. Creía ser fuerte, pero el miedo esta vez le ganó. Esa enorme sombra parada en dos patas abrió la cortina lentamente y mi hermana vio al nahual nuevamente. Sus lágrimas caían como gotas de lluvia, y aquella bestia se acercó lentamente para susurrarle con una voz muy extraña: Hija, mi hija, hija. De la impresión, ella perdió el conocimiento y no supo más. Al día siguiente mi hermana despertó y lo más aterrador fue ver que su cortina sí estaba rota debido a los rasguños. Y el policía que la custodiaba cubrió aquel piso de color rojo. Su cuerpo estaba rígido, recargado sobre la puerta, mirando hacia el suelo con los ojos hundidos. Siempre la culpaban a ella por todo lo que mi madre hacía. Cuando abrió la puerta el médico en turno, asustada se bajó de la camilla y aunque su médico intentó detenerla, ella logró colocar una enorme jeringa que contenía algunos sedantes en su cuello. Corrió hacia otro cuarto y había un anciano durmiendo en su camilla. Rápidamente se escondió detrás de la puerta hasta que una enfermera entró y mi hermana repitió la acción anterior para dejarla inconsciente y así poderle quitar su uniforme como pudo. Y antes de caer al suelo completamente inconsciente, el médico encendió las alarmas de aquel lugar. Mi hermana empezó a disimular para salir minuciosamente sin dejar que la descubrieran y finalmente logró escapar. Cuando estaba en la calle frente a la prisión e iba a tomar un taxi, un enfermero gritó a los demás: La encontré. Y comenzó a correr a toda velocidad para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Mi hermana se subió al taxi y exigió que acelerara inmediatamente, justo cuando el médico alertaba al director del penal informando que se había escapado. Esa noche, la compañera de celda de mi hermana estaba acostada en la parte superior de la litera y de pronto comenzó a escuchar rasguños en las paredes de la cama de abajo. Intrigada preguntó si había alguien ahí y lo que le respondió fue un rugido espeluznante. Era una mujer muy recia y no le tenía miedo a nada, pero cuando bajó de su cama sintió el verdadero terror,
pues conoció al nahual. Se asustó tanto que gritó fuertemente, pero ya era demasiado tarde. Los gritos de la reclusa alertaron a los guardias y demás prisioneras, y cuando abrieron la puerta principal, que daba con todas las celdas, se dieron cuenta de que los barrotes estaban destruidos. Un mar de líquido rojo corría en el pasillo de aquella prisión, dejando con traumas a varias reclusas que fueron testigos de ese hecho. La reclusa que había molestado a mi hermana no vivió para contarlo. Los custodios volvían el estómago tan solo al observar cómo había quedado en su celda, pues no tenía estómago y le faltaban sus brazos. Esa misma noche en casa, los perros no dejaban de ladrar, pero de repente, un silencio bastante perturbador comenzó a inundar la casa. Bajé lentamente las escaleras y logré ver que ese nahual estaba dándose un festín con los gatos y el perro de mi nuevo padre. Los dos animales que quedaban corrían para esconderse. Grité fuertemente para que mis padres adoptivos bajaran, pues estaba atemorizado de lo que estaba viendo. Mamá había logrado encontrarme. No sabía qué hacer. Mis padres bajaron corriendo y me preguntaron qué sucedía. De repente, ella desapareció. Me tomaron en sus brazos y juraron protegerme con sus vidas. Eran buenas personas. No quería que nada malo les pasara o que mi madre intentara deshacerse de ellos. Mi hermana caminaba en medio de la lluvia llorando y pensando en mí. Quería encontrarme a toda costa, pues ya sabía que mamá había regresado por nosotros. Mientras caminaba, un par de rufianes callejeros comenzaron a molestarla y mi hermana comenzó a defenderse con todas sus fuerzas, pues consideraba que la única cosa a la que le tenía miedo era nuestra madre. Al meterse a un callejón oscuro para pasar la noche, escuchó que un rugido lejano comenzaba a acercarse. Mi hermana presentía que yo ya estaba cerca. Aparte, toda la policía de la ciudad de Movillaba la buscaba. Mi hermana solo decía mi nombre en su mente en repetidas veces como invocándome, y parecerá mentira, pero sentía su llamado. No sé si sea posible que nosotros tengamos algo de nahual en nuestra sangre. Yo estaba en el segundo piso con mis padres adoptivos y escuché su voz. Me acerqué lentamente a la ventana, pero mi padre lo impidió. Me dijo que ya era hora de dormir y me fui a la cama. Sentía que les había causado muchos problemas. Lo que nadie sabía era que durante mis investigaciones logré encontrar un método para que mi madre ya no se transformara en nahual nuevamente. Mi hermana, por su parte, llegó al parque, donde mi madre había consumido a una persona. Se sentó en una banca y confió en Dios esperando que yo llegara algún día. Parece raro todo esto, pero siento que tengo una conexión con mi hermana. Algo me decía que ella me estaba esperando en algún lugar. Al día siguiente, mis padres adoptivos se fueron a sus respectivos trabajos, dejándome con una niñera que era algo distraída. Empecé a ver la televisión para hacerle creer que me estaba portando bien y así aburrirla hasta que por la tarde se durmió. Aproveché y tomé prestadas las llaves y salí corriendo de la casa para dirigirme al parque, pues sentía que mi hermana me estaba buscando ahí. Pasé un largo rato perdiendo el tiempo, pero de repente escuché una voz tenebrosa. «Hermano, escóndete». Me metí debajo de la banca más alejada y al cabo de 10 minutos apareció mi madre. Su cabello le cubría el rostro. Me atemoricé tanto, pero tenía que ser valiente. De repente mi hermana se colocó frente a ella y mi madre se le acercó lentamente, provocando una sonrisa maquiavélica de mi hermana, y de la nada le gritó: «Te tengo». Mi madre estaba en medio de un círculo de sal,
pero para sorpresa de mi hermana, nuestra madre sonrió y con voz tenebrosa le gritó: Nada me detiene. Esto provocó un gran susto en mi hermana. Por otro lado, mi madre enloqueció al darse cuenta que queríamos acabar con ella. La sujetó del cuello y fue entonces mi momento de aparecer. Y empezó a llover. Le grité a mi madre que dejara en paz a mi hermana. Giró y la soltó fuertemente sobre el pavimento. Caminó hacia mí mientras intentaba convertirse en un animal, pero combinado entre perro y lobo. Esto era aterrador. Estiré mis manos en las cuales tenía una cruz bendita y gritaba varias veces el Padre Nuestro, pero solo provocaba una risa espantosa en mi madre. Entonces mi hermana, con lo que traía en su bolsillo, le arrancó la cola que estaba por terminar de formarse. Nuestra madre gritó de dolor y en ese momento logró escuchar la sirena de la policía a lo lejos. Aquella bestia sujetó a mi hermana y a mí del cuello fuertemente. Pataleaba con todas mis fuerzas, pero no lograba acertar ningún golpe, hasta que mi hermana tomó nuevamente el filo con el que le había cortado la cola y logró acertar directo al corazón. En ese momento nuestra madre nos soltó cayendo fuertemente al piso, quejándose de dolor. Segundos después, la policía llegó apuntando hacia mi madre, pero ella ya estaba partiendo lentamente. Miró a mi hermana y lo único que le dijo fue: No soy la única que les guardó secretos. Después de una semana, y a pesar de la mala experiencia que vivimos, mis padres adoptivos no querían saber nada de mi hermana. Aprovechaba para salirme de clases y así poder verla un rato, hasta que un día le pregunté qué secreto me estaba guardando. Su respuesta me dejó helado. En la noche te explico, hermanito mío. Fue lo único que me contestó. Esperé a la noche pacientemente en la cama de mi cuarto. Las luces de toda la casa se apagaron, hasta que escuché una voz tenebrosa que me decía: No tengas miedo. No entendía nada. Se supone que derrotamos a mi madre, y de repente mi hermana estaba sentada en el borde de la cama llorando. Intrigado, no sabía cómo había entrado a mi cuarto así de rápido, a lo que ella me respondió: Sé que tienes dudas, pero desafortunadamente yo fui la que te dije que te escondieras en el parque. Yo fui la que desviví a mi compañera de celda. Jamás supe que tenía poderes y ahora estoy también maldecida. Nuestra madre trajo esta maldición a la familia y la única manera de acabarla es no tener descendencia. Yo sé que tengo que desaparecer. Cada día me hago más fuerte y me da más hambre, y lo que menos quiero es lastimarte, mucho menos porque sé que ya tienes los padres que jamás tuvimos. Disfrútalos mucho. Espero que algún día me entiendas y me perdones, pero de algo nunca dudes, y es que te amo, hermano. Adiós. Ella se desapareció rápidamente. La luz volvió a encender y mis lágrimas comenzaron a caer sobre la sábana. Jamás volveré a ver a mi hermana. Me sentía tan triste de saber que ella también era un nagual. Pasaron muchos años y no la volví a ver. Finalmente me convertí en un adulto. Mi vida se hizo una rutina. Cada vez que salía del trabajo, llegaba al departamento. Los fines de semana visitaba a mis maravillosos padres. En verdad, todo marchaba súper bien en mi vida. Escribí un libro que llevaba por nombre Mi hermana es mi héroe. Pero lo que siempre anhelaba era volver a aquel parque. Sí,
aquel lugar donde vi por última vez a mi madre. De hecho, cada vez más en la ciudad mavillaba, se rumoraba la existencia de los nahuales, lo confieso. Buscaba a mi hermana nuevamente basándome en los periódicos donde daban avistamiento de un nahual, pero entre más sentía que me acercaba a ella, menos lo lograba. Un día como cualquiera, mis padres me esperaban con una sonrisa. Parecía que me tenían una buena noticia. Hijo, sé que estás buscando a tu hermana. Hoy encontramos esta nota que sabemos ella te mandó. La leí y suspiré. Me di cuenta de que seguía con vida y me dijo que dejara de buscarla. Lo que no me prometió es si volveríamos a vernos. Sentí mucha tranquilidad al saber que estabas bien. Pero hermana, donde quiera que estés, cuídame. Me estaba enamorando de una chica. Salimos a menudo, pero no paraba de pensar en la advertencia que me hiciste sobre no tener hijos. Para mi fortuna, a la chica no le gustan los niños. Decidí proponerle matrimonio. Les mandé invitación a todos mis conocidos, en especial a ti. Te dejé la invitación debajo de aquella banca en el parque donde vi a mi madre por última vez, por si llegabas. Los días pasaron y los preparativos de mi boda me hicieron olvidar un momento todo aquello que habíamos vivido. La fiesta fue espectacular y muy emotiva. Al terminar, nos fuimos a casa, pero mientras dormíamos, sentí que algo estaba afuera. Salí en pijama y al mirar al suelo estaba la invitación que le dejé a mi hermana en el parque. Al abrirla, me sonrojé pues había un te amo. Alcé la mirada y caminé lentamente para quedar en medio de la calle. Vi por el tejado de mi casa y ahí estaba. Era ella, mi hermana convertida en nahual. Y sonreí para decirle, gracias por cuidarme, yo también te amo. Nuestros ojos cruzaron una mirada bastante emotiva y vi cómo brincaba de tejado en tejado hasta desaparecer de mi vista. Desde esa noche nunca volví a saber de ella. Después de 50 años, caminé con mi esposa en ese mismo parque. Intentaba buscar la banca, pero ya no estaba. Mi esposa sabía todos mis secretos, pero jamás le conté que mi hermana era un nahual. Me tomó de la mano y mirándome a los ojos me dijo, sé que guardas un secreto. Alcé la mirada y solo pensé en mi hermana, ojalá esté viva. Y si es que estás en el cielo, será la única posibilidad de volvernos a encontrar, para volver a estar juntos como antes, para siempre. Historia escrita para Oscuro Secreto por Bedel Conrado, colmena de historias. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Facebook. Oli Tapia, Ted Gómez, Gabriela Huerta Jaco, Stephanie Rodríguez, Guillermina Hernández, Ayerin Arias García, José Juan Hernández Galloso, Patrick Moore, Wilson Imperdonable, Jonathan Joel Asturias, Arena Sad, Verónica Siles, Eduardo Ramos y Miguel Ángel. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.